¿cómo decirles? Yo no sé si diciendo que vamos a estudiar las dispensaciones, la congregación se anima o se desanima, pero yo espero que todos se animen al estar estudiando juntos conmigo estas 7 dispensaciones. Y a veces cuando uno dice estudios, a veces la gente lo piensa que es como una clase, que es un poco aburrido, que es el otro. Pero no, por eso, aunque es una enseñanza al estilo predicación, pienso que vale la pena tener estudios importantes sobre la historia de la palabra de Dios, sobre la historia de los tiempos, y sobre todo si estos aspectos tienen que ver, hermanos, con lo más importante que es la redención del hombre, nuestra salvación. Y las 7 dispensaciones, desde Génesis hasta Apocalipsis, precisamente, nos están hablando, hermanos, acerca de esta gran bendición que es la redención en Cristo Jesús, hasta llegar al milenio y luego el reino de Dios, que es la eternidad con Él. Por eso es tan importante un estudio sobre las dispensaciones. La semana antepasada que comenzamos a estudiar o a predicar sobre las dispensaciones, recuerden que comenzamos a estudiar, hermanos, la primera dispensación en la Biblia, y fue de gran importancia porque estuvimos estudiando cómo Dios creó al hombre y lo creó perfecto, lo hizo en un estado de inocencia, y cómo al final el hombre cayó en desobediencia con Eva y pecaron y tuvieron la pérdida de la comunión con Dios. Dijimos la vez pasada también que una dispensación se define, hermanos, como una etapa en la revelación progresiva de Dios y constituye también una administración o una regla de vida distinta en segmento de tiempo en la historia de la humanidad. Entonces, en términos sencillos, dijimos que una dispensación es un segmento de tiempo. Dijimos que es una etapa de tiempo o etapas de tiempo en la cual Dios trata de diferentes maneras con los hombres, para que los hombres puedan servirle, amarle, buscarle. Y cuando hablamos también de estas dispensaciones, decíamos también que Dios dio ciertas responsabilidades a las personas que vivieron en estas diferentes épocas de estas dispensaciones. Vimos, por ejemplo, que la primera dispensación fue la dispensación de la inocencia y le llamamos la era de la libertad. Libertad en donde el hombre, aunque era inocente, tenía la capacidad de tomar decisiones, libre albedrío. Dios no ha querido de nosotros los seres humanos hacernos como robots. Imagínese a un Dios amoroso, a un Dios que nos creó, manejándonos como máquinas a control remoto. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, las computadoras que nosotros las manipulamos, las manejamos, cuando vemos, por ejemplo, los carritos o muñecos manejados a control remoto, son objetos que no tienen vida. Y Dios no quiso ese trato para nosotros. Dios bien pudo manipular nuestra voluntad, conciencia, corazón, emociones, sentimientos y manejarnos a su antojo porque Él es nuestro creador. Sin embargo, nos hizo con una voluntad independiente, con un corazón independiente para poder tomar decisiones. Hizo Dios a Adán y Eva en un estado de inocencia, pero con su propia capacidad, hermanos, de tener libertad de escoger entre lo bueno y lo malo. Por eso es que a la dispensación de la inocencia se le llama, hermanos, la era de la libertad. Según la Biblia, en Génesis 1:26, ahí comienza este estado de inocencia de Adán y Eva, y esto continúa y termina hasta Génesis capítulo 3, versículo 6. Y solo para que lo recordemos, ¿cómo es que termina esta dispensación? Veamos lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 6. ¿Lo tienen, hermanos? Génesis capítulo 3, versículo 6. Y todo comienza con la creación del hombre en Génesis 1:26, y esta dispensación termina en el capítulo 3, en este versículo 6, en donde la Biblia dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
Ahí terminó, hermanos, la dispensación de la libertad, la dispensación de la inocencia. Y luego, ustedes van a recordar que dijimos que siempre hay tres aspectos. En cada dispensación vamos a ver tres aspectos. En este aspecto de la dispensación de la inocencia, el hombre tuvo una responsabilidad, según Génesis 1, 26 al 28, no lo vamos a leer, pero Dios le dijo al hombre que se fructificaran, que esto y lo otro, y les prohibió comer del fruto que Él les había dicho que no iban a comer. ¿Cuál era su responsabilidad? Obediencia. Esa era su responsabilidad. Su responsabilidad tenía que ser obedecer, pero ¿cuál fue el fracaso de ellos? La desobediencia. ¿Y cuál fue el castigo que Dios les dio? ¿Cuál fue el juicio que ellos acarrearon con esto de la desobediencia? ¿Cómo dice, hermana? Lo sacó del jardín del Edén y con esto les dio un juicio de maldición y muerte. Tremendo, hermanos. La consecuencia de la desobediencia, la consecuencia del pecado. Cuando terminamos en este capítulo 3 de Génesis, versículo 6, en donde ambos comieron del fruto que Dios les había dicho que no comieron, ahí terminó su inocencia y comienza una segunda etapa de trato de Dios para con Adán y Eva. Y a esto se le llama la dispensación de la conciencia. Y a esto podríamos decir que a esta dispensación de la conciencia se le llama la era de la determinación humana. ¿Por qué la era de la determinación humana? A partir de ahí, Adán y Eva, siendo expulsados, hermanos, de ese lindo paraíso, ellos tenían ahora que labrar para poder comer, trabajar muy duro para poder alimentarse. Dios le dio una sentencia a Eva diciéndole que aún con dolores de parto iba a tener a sus descendientes. Entonces, hermanos, una era de determinación que comienza ahora en el versículo 7 y se extiende hasta el capítulo 8, versículo 19. No vamos a leer todos los capítulos, pero por lo menos que sepamos que cada dispensación abarca ciertas etapas de capítulos en la Biblia. Por ejemplo, hemos dicho que Génesis capítulo 1, 26 hasta Génesis 3, 6 es la primera dispensación, que es la dispensación de la inocencia. Y ahora, hermanos, estamos en la segunda dispensación, que abarca del versículo 3 del versículo 7 del capítulo 3 hasta capítulo 8, versículo 19. Pero entremos a esta segunda dispensación, la dispensación de la conciencia. Miren lo que dice el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Mire qué tremendo, hermanos. Si vivían en un estado de inocencia antes de la desobediencia, dice la Biblia que entraron ahora en un estado de conciencia. ¿Por qué? Porque sus ojos fueron abiertos. Un niño es inocente hasta que tiene conciencia de las cosas buenas y las cosas malas. Ahora, ¿podríamos juzgar a un niño como un adulto? ¿Por qué decimos que un bebé es inocente? ¿Por qué qué? Porque no sabe lo que está haciendo. Exactamente, porque no tiene conciencia de lo que está haciendo. Es un inocente. Sus ojos morales, espirituales, su conciencia está limpia. Pero en el versículo 7 dice la Biblia que cuando desobedecieron y que Eva compartió con Adán y Adán consintió en comer con Eva, fueron abiertos sus ojos y ambos conocieron ahora conscientemente que estaban desnudos. Y como ahora se llama una dispensación de conciencia, ¿qué hicieron ellos al darse cuenta de que estaban desnudos? Se cubrieron con hojas de higuera y se hicieron delantales. Si quisiéramos sacar un principio de esto, de que se cosieron hojas de higuera, ¿usted cree que el ser humano no tiene conciencia de quién es Dios? Sí. Los ojos ahora están abiertos de todo ser humano. Los seres humanos sabemos lo que es bueno y lo que es malo.
Pero sacando principios espirituales de esta dispensación, del estado de conciencia o de la era de la determinación humana, lo que tenemos que decir es que hoy en día el hombre, aunque sigue en este estado de conciencia, ¿qué es lo que trata de hacer el hombre para, ahora que está consciente de que sus ojos se han abierto, conoce lo bueno y lo malo, sabe quién es Dios, sabe lo que es pecado, sabe las consecuencias del pecado? ¿Qué hace el hombre? Se cubre con hojas de higuera que simbolizan las religiones en todo el mundo. ¿Por qué se cubrió Adán y Eva? Miren lo que dice en el versículo 8, lo que sigue diciendo. Dice la Biblia: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces, lo que estamos diciendo esta noche, simple y sencillamente, es que cuando entramos a este estado de conciencia, el hombre, como sabe que ahora es pecador delante de Dios, ¿qué es lo que hace el hombre? Se cubre con la religión, pensando que con la religión está cubriendo su desnudez espiritual. ¿Cuántas religiones hay hoy en día en el mundo? Hay más de 1000 religiones alrededor del mundo. Y como dijo alguien, el hombre cuando no tiene religión, lo que hace es inventarse una. Y así, hermanos, es como han surgido miles y miles y miles de religiones alrededor del mundo. Pienso que esto está desconectado. Y así es como han surgido, hermanos, miles y miles de religiones alrededor del mundo. ¿Qué hacía Dios cuando pecó Adán y Eva? ¿Qué hizo Dios? Dice la Biblia que los buscó. Y esta es la iniciativa que Dios toma. La iniciativa que Dios toma siempre es buscar al hombre, buscar al hombre. ¿Saben, hermanos? El hombre no podía alcanzar a Dios a través de la religión. ¿Por qué el hombre no podía alcanzar a Dios a través de la religión? Por el pecado. Porque había una barrera entre Dios y el hombre. Cuando el hombre vivía en un estado de inocencia, en esa primera dispensación, el hombre gozaba de una perfecta comunión con Dios. Podía tener esa vida que irradiaba del trono de Dios. Si ustedes incluso se fijan en la creación, habían 4 ríos que alimentaban el paraíso. El hombre vivía, hermanos, en un estado precioso, maravilloso. Pero esa barrera que se llama pecado es como que el hombre quiere alcanzar a Dios a través de la religión, pero topa y topa. Como Dios vio que no podíamos alcanzar a Dios a través de estas, ¿qué se llama? De estas hojas de higuera, de esas delantales que el hombre se hizo. Como el hombre no pudo alcanzar a Dios, fue Dios quien alcanzó al hombre. Y ahora el hombre puede tener una relación personal con Dios si quita el pecado y se vuelve a una comunión con Dios. Y dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Déjenme ver qué está pasando acá. Que aunque el hombre pasó de un estado de inocencia a un estado de conciencia, hemos dicho que la conciencia no puede aliviar el corazón del ser humano. Hay varios pasajes en la Biblia que nos mencionan de que aunque el hombre es consciente de su pecado y de su propia naturaleza, no puede aliviar en nada, hermanos, lo que es su pecado delante de Dios. Veamos Juan capítulo 8, versículo 9, para que veamos que el hombre, aún en este estado de conciencia, el hombre continuó fallando y fallando y fallándole a Dios. Mira lo que dice la Biblia, Juan capítulo 8, versículo 9. Dice la palabra de Dios, Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 9. Dice la Biblia: pero ellos, aquí está hablando Jesús anteriormente y el apóstol Juan está narrando esto en el versículo 8 y dice: pero ellos al oír esto, ¿qué dice ahí? Acusados,
por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿De qué nos está hablando? De aquella mujer que fue encontrada en un hecho de adulterio, y dice la Biblia que todos iban persiguiendo a esta mujer, y la ley decía que tenían que apedrearla, tenía que morir a puras piedras. Ahora, aquí está el encuentro de esta mujer con Jesús. Jesús se agacha, Jesús escribe, y Jesús dice: el que se considere limpio de pecados, que dijo el Señor, que lance la primer piedra. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que cada uno, desde el más grande hasta el más pequeño, hermanos, dice que fueron acusados ¿de qué? De su propia conciencia. La conciencia les acusaba de que también ellos que eran pecadores como la mujer. Por eso el estado de conciencia, hermanos, el hecho de estar conscientes no nos da una libertad de decir que somos libres de pecado. Al contrario, el estado de conciencia abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento y nos dice que hemos pecado delante de Dios. Porque ¿qué hizo Adán y Eva en el versículo 7 de Génesis? Versículo 6 de Génesis 3. Dice que fueron abiertos sus ojos y comenzaron a verse desnudos, y fue hasta entonces que se hicieron delantales y se cubrieron con hojas de higuera. Estado de conciencia. Pero la conciencia no les quita la culpa de su pecado delante de Dios. Hay otro pasaje en Romanos capítulo 2, versículo 15. Miren lo que la Biblia nos dice en Romanos capítulo 2, versículo 15. En donde Pablo dice que la conciencia, el estado de conciencia del ser humano, nos da que razonamiento de lo que está bueno y de lo que está malo. Muy bien, dice la Biblia, Romanos capítulo 2, versículo 15. ¿Están conmigo, hermanos? Dice la palabra de Dios: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones y dando testimonio su conciencia. Y una vez más, ¿qué dice la Biblia? Y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el caso cuando leímos de Juan, ¿qué dice la Biblia? Dice que su propia conciencia los acusaba. ¿Y qué dice Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 15? Dice lo mismo, que nuestra conciencia nos acusa o nos defiende. Por eso, hermanos, cuando Adán y Eva pecaron y desobedecieron y abandonaron su estado de inocencia para entrar en una etapa de conciencia, ahora se dan cuenta que son pecadores delante de Dios. Y es algo que el ser humano muchas veces no quiere reconocer. Yo no sé si ustedes, pero yo me he topado con personas que han dicho: no, ¿yo de qué pecado me voy a arrepentir? El que pecó fue Adán, yo no fui. Los que pecaron fue Adán y Eva, nosotros no tenemos nada que ver. Ellos fueron ellos, nosotros somos nosotros. Hace muchos años atrás me invitaron a un programa de televisión en El Salvador, de unas entrevistas de 1 hora, y que era que la gente llamaba también por teléfono para hacer preguntas, y yo hablaba sobre el pecado, que esto y lo otro, y una persona que estaba viendo en la televisión llamó para preguntar que por qué Dios tenía que condenarnos a nosotros si nosotros no habíamos pecado. Los que habían pecado eran la generación de nosotros y Adán y Eva. Entonces, a quienes tenía que perdonarle los pecados era a Adán y Eva y a toda la generación hasta cuando Cristo murió. Pero de ahí para acá, ¿por qué tiene que perdonar nuestros pecados? Y entonces yo volvía y le decía lo mismo, lo que la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, ¿qué dice la Biblia? Están destituidos de la gloria de Dios. Y así como por un hombre entró el pecado, así también este pecado entró a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En la Biblia, hermanos, hay 2 Adanes. El primer Adán, ¿qué hizo? De un estado de inocencia cayó en un estado de conciencia y pecó. Pero ¿para qué vino el segundo Adán? ¿Quién es el segundo Adán? El segundo Adán es Cristo. El primero falló y el segundo Adán vino para restaurar, que es Jesucristo, la imagen perdida de Dios en el hombre. Eso fue lo que hizo Cristo. Cristo lo que ha hecho es restaurar la imagen perdida o desfigurada de Dios en el hombre. Y yo le explicaba a esta persona ahí en público por televisión, y yo le decía: bueno, la Biblia dice también que si le rechazamos
si no aceptamos su sacrificio, aunque usted crea que no es pecador, de igual manera va a ir al infierno. Y Dios no lo va a justificar solo porque piensa que no es pecador y que los pecadores fueron los que murieron hasta Cristo. Mis hermanos, el estado de conciencia no nos libera de juicio, al contrario, nos acusa o nos defiende de nuestros razonamientos. Otro pasaje más en la Biblia es lo que dice 1 Corintios capítulo 8, versículo 7, en donde Pablo, hermanos, está diciendo esto. 1 Corintios capítulo 8, versículo 7. Dice el apóstol Pablo, versículo 7: pero no en todos hay este conocimiento. Mire cómo dice Pablo: porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos. ¿Y qué dice la Biblia? Y su conciencia, siendo débil, se contamina. Hablando una vez más de que nuestra conciencia, hermanos, nos da la determinación de estar, y valga la redundancia, de estar conscientes de lo que hacemos bueno o de lo que no hacemos bueno. Y no solamente eso, sino que habla de conciencias débiles. Personas que no tienen mucho conocimiento o se dejan arrastrar por la influencia de otros, y su conciencia, dice la Biblia, que viene incluso a ser cauterizada de tal manera que ya no tienen sensibilidad en su conciencia. Por ejemplo, cuando leemos Romanos capítulo 1, hermanos, en donde dice que Dios los entregó a hechos vergonzosos, y dice que su conciencia fue entenebrecida, fue cauterizada. ¿Sabe por qué? Porque conscientemente ellos decidieron abandonar a Dios. Recordemos que la dispensación del conocimiento se le llama también la era de la determinación. Nosotros determinamos seguir a Dios o no seguir a Dios. Ahí en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 2. Mire lo que dice la Biblia. 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 2. El apóstol Pablo, siempre hablando de la conciencia, dice acerca de los tiempos de él y acerca de nuestros tiempos. 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 2. Vamos a leer del versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de, ¿qué dice la Biblia? Y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, y aquí está el punto, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, lo que nos damos cuenta aquí, mis queridos hermanos, es que una conciencia despierta es consciente delante de Dios que le necesita. Dios tomó la iniciativa cuando ellos dejaron la inocencia y pecaron y comenzaron a taparse y a cubrirse con hojas de higuera. Y aquí viene la pregunta: después de que ellos entraron en un estado de conciencia, ¿cree usted que los hijos de Adán y Eva adquirieron su misma naturaleza? La respuesta es sí, porque ahora vemos a Caín y Abel, los hijos de Adán, poseyendo una naturaleza pecaminosa, hermanos, manifestada en el hecho de que Caín mató a su hermano Abel. ¡Qué tremendo! Cuando en un estado de inocencia, que no había pecado, que no había conocimiento del pecado, la armonía entre Adán y Eva era una armonía preciosa. Pero ahora vemos aquí cómo la desobediencia, cómo el incurrir en una desobediencia traspasó esa naturaleza de Adán y Eva a Caín y Abel. Y ahora vemos el primer asesinato en la Biblia, y usted lo puede ver en Génesis capítulo 4, versículo 16 al 14, Génesis capítulo 4, versículo 8. Y no solamente eso, quiero llevarlos a Génesis capítulo 5, por ejemplo, ya dejándolo de Caín y Abel, que Caín fue el primer fratricida que mató a su hermano. Pero cuando llegamos a Génesis capítulo 5, porque acordémonos que esta dispensación termina en el capítulo 8,
y claro, no vamos a ver todo, pero en el capítulo 5, ¿qué fue lo que pasó en el capítulo 5 del libro de Génesis? ¿Sabe qué fue lo que vio Dios, hermanos? Aquí se comienza a hablar acerca de las generaciones de Adán, la genealogía de Adán, los descendientes de Adán, y no vamos a leerlo, solo voy a explicarlo, pero nos damos cuenta cómo la muerte en este estado de conciencia se convirtió en lo más natural para el hombre. Solo le voy a dar 2 versículos, pero hasta donde termina el capítulo 32, versículo 32. Pero comienza todo esto aquí en el versículo 6. ¿Lo tienen conmigo? No, aquí en el versículo 3. Y vivió Adán, ¿cuántos años? 930. 130 años, y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre, ¿cómo lo llamó? Set. Lo llamó Set. Set fue el sustituto de Abel, porque Caín mató a Abel. Entonces, ¿qué pasó? Ahora Eva le pide un otro hijo a Dios, y Dios se lo concede y le da a Set. Ahora, y fueron los días de Adán después que engendró a Set, ¿cuántos? 930. Muy bien, no solamente vivió 130 años, vivió 930 años y engendró hijos e hijas. Y fueron los días que vivió Adán 930 años. ¿Y qué dice la Biblia? Y murió. Ahora, vean el versículo 8 al final. Y fueron los días de Set 912 años. ¿Y qué pasó? Y murió. Ahora, vayámonos al versículo 11. Y fueron todos los días de Enos 905 años. ¿Y qué pasó? Y murió. Y cada 2 versículos, hasta llegar al 32, ustedes se van a dar cuenta que dice: y fueron los días de fulano de tal, tantos años, y murió. Y fulano de tal engendró a tal, y este a los otros, y vivió tantos años, y murió. Quiero que veamos cómo el estado de conciencia, cuando entró el pecado en el hombre, la muerte ya era algo muy natural después del pecado. Se cuenta de la genealogía de ellos, lo que hicieron, los años que vivieron, y luego ¿qué pasó? Vivió tantos años y murió. Lo mismo con nosotros. Dionisio engendró a Jocelyn Núñez Martínez, y Jocelyn Núñez Martínez dio a luz a 7 hijos más, y vivió Jocelyn Núñez Martínez 122 años. Bueno, lo mismo va a ser conmigo. Y Dionisio Núñez vivió esto y lo otro, y vivió 180 años engendró a Jocelyn cuando tenía 180 años y vivió 300 años más. Vivió y murió a los 480 años. Ya la muerte se veía como algo natural, y murió, y murió, y murió, y murió. Ahora, ¿qué pasó con el correr del tiempo? El juicio de Dios vino sobre Caín. El juicio de Dios vino sobre las generaciones. Finalmente, Dios tuvo que traer un diluvio universal sobre toda la tierra. Y esto está en Génesis, capítulo 7, versículo 21 al 24. Hoy que estaba estudiando, hermanos, esta lección, me dio tanta tristeza cuando Dios manda el diluvio. Y cómo Dios comienza a decirle a Noé que se prepare, que prepare el arca, porque va a venir un juicio sobre ellos, porque el hombre en su estado de conciencia, aún sabiendo que era pecador delante de Dios, seguía pecando y pecando, y llega un punto en donde Dios dice: me arrepiento de haber hecho todo eso, me arrepiento, su pecado ha alcanzado hasta mí, y yo me arrepiento de haberlos creado. Y llega un punto en donde dice: no voy a contender con el hombre, porque me doy cuenta que el hombre es si lo puedo decir así, miserable pecador. Y Dios dice ahora a Noé: prepara el arca, mete a tu mujer, mete a tus 3 hijos, y mete también a sus 3 nueras. Miren qué bonito se llevaba esta familia, porque qué tal si la nuera no se hubiera llevado con las suegras, o la suegra hubiera dicho: ya ve que hay mujeres que se le ponen al esposo: Noé, no metas a nuestras nueras, que sabes que no las paso. Pero se llevaban bien, o si se llevaban mal, de igual manera tenían que convivir en el arca. 40 días. Se respetaban esas personas. 40 días y 40 noches de lluvia y lluvia. Y después otros 50
días para que el agua comenzara a bajar. Pero le voy a decir lo que me da a mí una tristeza tremenda, en donde la Biblia dice que murió toda bestia del campo, toda ave del cielo, y dice que murió también todo hombre de la tierra. Y como última generación solo quedó Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y hasta entonces Dios vuelve a dar la orden otra vez de multiplicaos y fructificaos. De estas 6 personas, imaginen, de estas 8 personas, somos el resultado ahora. Y Dios hizo una promesa a Noé, y a esto se le llama el pacto incondicional. ¿Y cuál fue la promesa del pacto incondicional? Que Dios le dijo que jamás volvería a destruir la tierra ni seres vivientes a través de lluvia. Y el pacto consistía en que él iba a poner un arco sobre la nube, y que cuando él viera el arco, que es el arco iris, se iba a recordar de este pacto incondicional que hizo con Noé. Y eso es cuando llegamos a la tercera dispensación, que se le llama la dispensación del gobierno humano. Un pacto que Dios hace, hermanos, con Noé. Estaba tratando de buscar este versículo que les digo. Está en el 7, creo, 7:21. Y léalo conmigo. Va a haber una tristeza inmensa en esto. Es como una historia en donde hay una humanidad y de repente no queda absolutamente nada sobre la faz de la tierra. ¿Ustedes han visto la película Un día después? Muy bien. ¿Y cuál es? Hay otra película, le voy a decir cuál, donde hay una inundación de los tsunamis, no me acuerdo cómo se llama. Y los únicos que se salvan son los chinos, creo, y los actores ahí. Bueno, lo que le quiero decir es que se ve una desolación tremenda aquí en Nueva York, y cómo pasa eso por todo el mundo, y que andan ahí perdidos. Y bueno, imagínense un cuadro, lo que dice el versículo 21, para ir terminando. Bueno, en el 18, para que tengamos un cuadro más emocionante. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra. ¿Y qué dice ahí? Y todos los montes altos, ¿están conmigo? 7:19. Génesis 7:19. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos, ¿qué dice la Biblia? Imagínense, fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y aquí viene lo triste de esta historia. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y aquí está lo duro: y todo hombre. Dios acabando con toda una generación, porque en el estado de conciencia sabían que habían pecado, y seguían pecando y pecando y pecando y pecando. Yo pregunto, ¿no estamos en los mismos tiempos? El hombre sigue en un estado de conciencia pecaminoso, pero no quiere buscar a Dios. Y es, hermanos, una tragedia tremenda, en donde solo la familia de Noé sobrevivió, y de ahí venimos ahora nosotros, porque ellos iniciaron una nueva generación, de tal manera que la Biblia nos dice que el propósito de Dios en esta dispensación era mostrar nuevamente al hombre que su situación nueva de dispensación de conciencia no le quitaba su culpa, al contrario, lo hacía culpable delante de Dios, porque ahora conocía su pecado. Por eso Pablo dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, hermanos, con esta dispensación de la conciencia, Dios demuestra que nadie puede decir, bueno, yo estoy consciente que no peco contra Dios, aunque siga pecando. La conciencia no nos libera de la culpa del pecado,
Pero ¿cómo mostró Dios su gracia? Siempre hay un periodo de gracia. ¿Cómo Dios mostró su gracia? Noé predicando, diciéndole que viene el diluvio, y la gente ¿qué hizo? La gente pecó más y más y más y más, y se olvidaron de Dios. Se burlaban de él. Y se burlaban hasta de Noé. ¿Y sabe qué, hermanos? Dios les dio la oportunidad, como nos da la oportunidad día con día a todos los seres humanos. Y aún así el hombre conscientemente no quiere buscar a Dios. Un día Dios nos va a juzgar, no con un diluvio, pero Dios sabe que Él es justo y va a juzgar a todos los pueblos del mundo. Y la otra semana entramos con la dispensación del gobierno humano, un pacto incondicional con Noé.